algo nunca visto, el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país. Si ustedes revisan la historia de México, nunca se había llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal. De 1983 al 2018, saquearon México. Los españoles dominaron México 300 años, 3 siglos, y se saqueó al país. Pero aunque parezca increíble, fue mayor el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal. No hay precedente en la historia. Y en el caso de la industria petrolera, pero así está la industria eléctrica y así está todo. Por ejemplo, este modelo, ¿no?, de que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, en las refinerías, negocios jugosos, contratos a 20 años, terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia que obtuvieron esas plantas. No pasan a formar parte del patrimonio público. Lo mismo hicieron con los reclusorios. Privatizan los reclusorios, contratos a 20 años, hay que pagar 16,000 millones de pesos por año por 8 reclusorios, estén llenos o no estén llenos, tengan o no tengan reclusos, y a los 20 años, así era el contrato, se les quedaban los reclusorios a los empresarios. Entonces, todo fue así. El caso de la industria petrolera fue un desastre, porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima, no comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero. Todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 65% de la gasolina que consumimos, porque no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería. Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Lo peor de todo fue lo que pasó con la industria petroquímica. Nosotros teníamos producción de productos petroquímicos, exportábamos, era de las industrias de más avance tecnológico en el mundo, y no quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatarra. Ese es el saldo negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera. Por primera vez en 14 años consecutivos se detuvo la caída en la producción petrolera, porque venía cayendo la producción. Ya estamos rehabilitando las refinerías, ya estamos procesando más petróleo crudo en las refinerías, estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, esta coquizadora que también nos va a permitir tener más gasolinas, y en el 2023 vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Vamos a producir toda la gasolina que consumimos en México. Presidente, pero ¿va a haber responsables? Sí. ¿Se va a castigar a los responsables? Sí, ¿La Fiscalía claro que qué sí. papel tiene? Es que no es un funcionario. Está siendo juzgado el anterior director de Pemex. Y él se ha encargado de denunciar a otros. Y la Fiscalía está haciendo la investigación. Pero es pues una red de complicidades, de componendas. Están metidos hasta periodistas, políticos. Hay una vinculación estrecha entre el que vendió el señor Ancira a un precio elevado de más de 200 millones de dólares su planta, con los políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos 8 reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De conductor estrella, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si en el reclusorio el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver? El dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación con construir un reclusorio. Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja 2,000 millones al año y ahora tiene que reducir ese monto porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año. Nos vamos a ahorrar pues como 2,500 millones al año de los 8 reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día sí y el otro también, atacándonos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues es una red de componendas, de complicidades. Por eso hablo
de delincuentes de cuello blanco, porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba la ropa tendida en el patio, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando, esa es la transformación, por eso son los ataques, pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. No vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México ha sido históricamente la corrupción. Y tenemos que limpiar de corrupción al país. La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es desterrar la corrupción, que es peor que el COVID, que cualquier pandemia es una enfermedad peor que la malaria, de lo más funesto que hay, la corrupción. Entonces, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo se puede castigar? Porque no alcanzarían las cárceles, los juzgados. Así está la situación. Es más, lo dije en mi discurso de toma de posición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues evitando que eso siga sucediendo y que nosotros gobernemos con el ejemplo, que prediquemos con el ejemplo, que no se permita la corrupción en el país y que el pueblo decida. Va a haber una consulta en el mes de agosto de este año. Los ciudadanos van a decidir si quieren que se juzgue a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Van a decidir el pueblo, porque ya se acordó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se va a llevar a cabo esa consulta.